Buenos días, esta es la segunda sesión de la unidad 3 y vamos a ver ya cómo se ejemplifica el pensamiento metafísico medieval en la obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es tal vez el gran exponente de la escolástica, que es el movimiento que recibe las obras de Aristóteles y las trata de conciliar con la religión cristiana. Tomás de Aquino justamente va a partir de esta tensión, ¿no?, que siempre está presente en todo el mundo medieval, con particular fuerza, entre entre conciliar, digamos, las verdades de este nuevo gran sabio, el filósofo, que es así como se conoce a Aristóteles en el mundo medieval, ¿no? Las verdades del filósofo con las verdades reveladas de la religión, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y él piensa que parte un poco de la idea de que la metafísica es posible reconciliarla con la religión siempre y cuando hagamos una diferencia de dos tipos de teología, ¿no? Lo que él llama una teología revelada, que son los dogmas revelados, que solo podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí a la humanidad, ¿no? Como los 10 mandamientos, por ejemplo, y eh, bueno, los 10 mandamientos no, pero digamos sus dogmas, como si, que es trino y uno al mismo tiempo, que se hizo carne y envió a su hijo, ¿verdad? Los milagros y toda esta parte de la historia de la salvación. Y otra teología, y esta teología de alguna manera da las verdades fundamentales que orientan el ejercicio de la razón. Pero frente a esta teología revelada hay otra teología que es posible alcanzarla como un ejercicio de la pura razón, y que Tomás de Aquino llamó teología natural. Es decir, podemos llegar a conocer las cosas que Dios quiere que conozcamos, empezando por el mundo en el que vivimos, el mundo de la naturaleza, el mundo material, y algunas cosas cosas que competen o que implican la existencia divina, y esto es por objeto, por un ejercicio de la pura razón, y esto lo llamó teología natural. Y esa teología natural es justamente la que él usa en la que él usa y mete las categorías metafísicas, ¿no?, del reservorio que Aristóteles venía a heredar. Bien, para empezar, digamos, nosotros de alguna manera vamos a partir otra vez de abajo, ¿no? Un poco como Aristóteles hacía, para llegar un poco a remontar este camino hasta Dios, ¿no?, que vendría siendo pues la primera causa o principio todo lo real, ¿no?, ¿verdad? Pero para empezar tenemos que partir de una idea muy importante, y es que si Aristóteles empezaba hablando de las sustancias sensibles y que la estructura de las sustancias sensibles es una estructura ilemórfica, ¿no? Si se recuerdan, las sustancias sensibles tienen una estructura de dos momentos, de dos partes o elementos del sistema, que es la esencia, que es la forma, ¿no?, y la materia, ¿no?, ¿verdad? Tomás de Aquino desecha un poco esta idea, ¿no? Para empezar, porque el concepto de sustancia sensible y de una estructura ilemórfica de forma y materia tiene mucho sentido cuando se plantean problemas de cómo sucede el movimiento, cómo se explica el devenir en la física, ¿no? Pero a Tomás de Aquino esto no le importa mucho, ¿no?, sino que lo que le importa es más bien cómo poder explicar la creación de las cosas, la creación divina del mundo, ¿verdad? Y qué estructura tiene en consecuencia las cosas creadas, o lo que podríamos llamar, mejor dicho, el ente creado. El ente creado tiene una estructura que no es la de materia y forma, porque la materia y la forma son eternas y preexistentes, y la creación de alguna manera desecha y contradice esta idea de materia y forma. Con lo cual, el ente creado pasa a tener otra estructura distinta. Y esto ya empieza a ser un cambio tremendo, y que va a ser un cambio que va a subsistir muchos siglos después todavía. Para empezar, Tomás de Aquino llama a este mundo creado, estas cosas creadas, entes finitos, ¿no? Finito, ¿a qué quiere decir? Que es creado. Infinito, el contrario, es lo que no es creado. A partir un poco de este pensamiento cristiano, infinito es lo que no es creado, Dios. Solo Dios es infinito, porque a Él nadie lo crea,
¿no? Y las cosas creadas, los entes creados son entes finitos porque son creados por otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura del ente finito, ¿no? Ya hemos dejado claro que no hablamos de sustancias ilemórficas, sino que hablamos de entes finitos. ¿Cuál es la estructura del ente finito? ¿Cuáles son los momentos o los elementos que conforman el ente finito, ¿no? Y Tomás de Aquino, pues obviamente no dice que son materia y forma, sino que la estructura que conforma el ente finito es la estructura de esencia y ser, ¿no? Es decir, por un lado está la esencia, que es un poco como la han pensado los griegos hasta ahora, es decir, la identidad o las características esenciales que determinan la identidad de una cosa, ¿verdad? Y la determinan como lo que es, el qué es de la cosa. Esa es la esencia, ¿no? Tomás de Aquino va a conservar este elemento de la metafísica clásica, y si se fijan, pues al conservar este elemento conserva todo aquello que los griegos pensaron y que Aristóteles pensó sobre el logos proposicional, de que la esencia entonces es el sujeto de los predicados, que es aquello que es por sí mismo, determinado, individual, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esto lo va a conservar, ¿no? Pero el ser, eso es algo diferente, ¿no? Es decir, que un elemento del ente finito sea la esencia, lo entendemos, pero que el otro elemento sea el ser o la existencia, que también la llama así Tomás de Aquino, ya esto es otro pastel, ¿no? ¿Verdad? Y esta distinción, ¿por qué? Porque lo que está haciendo Tomás de Aquino es hacer una distinción entre la esencia y la existencia, ¿no? Recordemos que justamente al principio, cuando vimos a Parménides, habíamos establecido esta distinción. Los griegos, pues, cuando hablan del ser, piensan en el ser algo, ¿verdad? Porque presuponen ya la existencia de las cosas, pero para los cristianos la existencia no puede estar dada por obvia, porque el mundo pudo no haber estado allí, el mundo pudo no haber sido creado, y por tanto la existencia parece que de repente es un elemento que puede o no puede estar ahí. Por tanto, hay que contarlo como elemento, elemento importante de la estructura del ente finito, ¿no? Esta distinción entre esencia y ser, o entre esencia y existencia, es una distinción que Tomás de Aquino y que el mundo medieval cristiano la recoge del mundo árabe. Es decir, Avicena es el que hace esta distinción entre ser y esencia, ¿no? Y esto es, digamos, una de las grandes herencias que nos ha dejado el mundo árabe, entre otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre esencia y ser, ¿no? Pues la esencia es el que de la cosa, determina la identidad del ente, da las propiedades y atributos que lo definen o determinan, ¿no? Pero la esencia, el ser, perdón, o la existencia, es el principio que hace que exista el ente en la realidad, ¿no? Hace efectiva y real que el ente exista como algo determinado. Tomás de Aquino también dice que es lo que entifica la esencia y es el ejercicio de ser del ente. Y esto tal vez es lo que más se puede entender un poco, ¿no? Es decir, el ente es algo, pero no por ser algo, no por tener una identidad, significa que exista, ¿no? Es decir, el pasar del ser simplemente algo que no existe y pasar a la realidad, eso es ser como acto, dice Tomás de Aquino. Es decir, es ya tener el acto de ser, o manifestar, o hacer presente el propio ente en la realidad, ¿no? Tal vez la mejor manera de explicar esto, de esta diferencia entre ser y ente, es con lo que Tomás de Aquino explica la creación. Partamos un poco del demiurgo platónico, ¿no? Recordemos que el demiurgo platónico, en el demiurgo platónico, el demiurgo observa las formas, ¿verdad? Y toma una materia informe, caótica, y les da formas según, y las modela según las formas que tiene a la vista, ¿no? Como modelos, como paradigmas, como ejemplos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la conformación del mundo funciona como incorporar la forma en la materia, ¿verdad? Y esto es
obviamente la forma en que Platón no piensa, ¿no? Y es una forma muy ilemórfica de pensar, lo uno y lo otro, como dice, lo mismo y lo otro, como dice el Platón oral. Pero la creación de Dios no funciona así, es decir, la creación de Dios funciona bajo otro modelo, es decir, Dios de alguna manera intelige o piensa o diseña, ¿no? Si lo quieren ver así, las esencias, la forma de lo que va a ser la cosa, ¿no? Y mientras las intelige están, digamos, por decirlo así, en su cabeza, ¿no? En su mente, ¿no? Y, y en ese sentido las cosas solo tienen esencia, no tienen existencia, porque no están todavía fuera de la mente divina. En la medida en que Dios las crea y las saca de su mente divina y las pasa a crear en la realidad, ¿no? Pues los entes pasan de ser simplemente ser algo, tener una esencia, a ser algo y al mismo tiempo existir, ¿verdad? Existiendo como realidades, como entes que ejercen su ser en la realidad, ¿no? Y esto es lo que llama justamente que la creación no solo es inteligir las esencias y darle forma a algo, sino también darles el ser, ¿no? Darles la posibilidad de ejercerse como reales, ¿no? en el mundo, ¿no? Y si se fijan, ya aquí hemos colado ya varios conceptos, ¿no? Hemos colado el concepto bueno, el de existencia, que es el que estamos tratando de explicar, pero también hemos venido hablando del concepto de realidad, ¿no? Realidad es aquello que existe fuera de la mente de algo, y en este caso, pues fuera de la mente de Dios. Y aquí tiene el sentido un poco de darle, de darle presencia, ¿no? De darle un ser independientemente de la esencia a los entes, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de que la existencia es un elemento diferente a la esencia, ¿no? Y estos son los elementos que conforman la estructura del ente finito, ¿no? Pues bien, si esto se ha entendido hasta acá, yo creo que vamos por excelente camino, ¿no? Y es justamente tal vez la parte eh, tal vez más impresionante, ¿no? De todo este pensamiento que se está conformando hasta ahora. Bien, la cuestión es que para Tomás de Aquino, también los entes finitos, necesariamente todos, dice, no tienen que recibir su ser, su existencia, su realidad de fuera, ¿no? ¿Verdad? No solo su esencia, sino su ser, su existencia, ¿no? Y deben recibir su ser, por tanto, un poco siguiendo esta lógica aristotélica. Bueno, tienen que recibir su esencia de algo anterior, ¿no? Bueno, tu padre es el que, no solo el que, tu padre es el que te ha producido a ti, y en ese sentido te ha dado la existencia, ¿no? ¿Vea? Pero a tu padre también le ha dado la existencia otro, tu abuelo, y a tu abuelo su padre, ¿no? Y a su padre el suyo, y así constantemente, ¿no? Con lo cual se crea una serie infinita, ¿no? Esta serie no puede ser infinita, tiene que haber una primera causa, ¿no? Y esta primera causa tiene que ser, y si se fijan, no estamos hablando de movimiento, estamos hablando de quién da el ser, quién da la existencia. Tiene que ser un ser no creado, no finito, Dios, ¿vea? Que no recibe su ser, que no recibe su existencia de otro, ¿no? ¿Vea? Y entonces aquí pues aparece esta idea de Dios, ¿no? Es decir, la creación consiste en que el ser infinito de Dios, que no recibe su ser de otro, le da el ser al resto del mundo creado, ¿no? ¿Verdad? Y en eso consiste justamente la idea de creación. Bien, con la idea de creación, de todas formas, también esta es la penúltima idea a la que quiero llegar, ya vamos llegando un poco al final. Va surgiendo otro concepto que es muy importante, ¿no? Que es el concepto de voluntad. Recordemos que el Dios personal, el Dios judeocristiano es un Dios personal, es decir, no es como el Dios aristotélico, es decir, el Dios aristotélico no es un Dios personal, no tiene las características de una persona, es una intelección, sí, pero es una intelección que solo se intelige a sí misma y no tiene ningún tipo de preocupación ni intervención divina o activa o consciente en el mundo, nada por el estilo, ¿no? Es más bien él está como un poco en su propio rollo, ¿no? Sin importarse mucho de lo que ocurra fuera, ¿no? De él.
Pero el caso del Dios judeocristiano no es así. El Dios judeocristiano tiene claramente las características de una persona. Se presenta como una persona, habla a los seres humanos, responde sus ruegos, ¿no? Se pone a favor de uno frente a otros, toma partido por ciertas causas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, el Dios cristiano no solo intelige, ¿verdad?, las esencias, no solo intelige lo que van a ser, digamos, las leyes que van a mover el cosmos, las leyes de la física, no solo va a inteligir las leyes que van a gobernar las matemáticas también, ni tampoco solo y también no solo intelige, digamos, los principios en que funciona la mente humana, la lógica, ¿no?, sino que también es un Dios dotado de voluntad, ¿no? Es un Dios que quiere lo que va a crear, ¿no? Es decir, en Dios no solo ocurre que Él piensa y a partir de su pensamiento brota automáticamente todo lo que ocurre, ¿no? Porque Él puede ocurrírsele cosas como unicornios, pegasos o mandrágoras, ¿verdad? Pero muchas de estas cosas que se le pueden ocurrir no pasan en la realidad, ¿no? Y pueden no existir. Es decir, hay un momento de voluntad en la creación divina, de decir esto sí, esto no. Y entonces esto es lo que hablamos de voluntad, ¿no? Si hablamos de querer, hablamos de voluntad. Y la voluntad aparece también como un rasgo de la creación. Es decir, Dios ha creado el mundo porque así lo quiere, ¿no? Y esto al mismo tiempo plantea una serie de problemas muy, muy grandes, ¿no? Son problemas de hecho que si bien ya no los traspasamos en Dios, los planteamos en el problema de la política actual, y actualmente es un problema bastante debatido, ¿no?, en la filosofía política, el problema de la voluntad de los sujetos políticos, de la voluntad constituyente, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Dios aquí se puede ver esto de una manera muy ejemplar, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de preguntas, de problemas que plantea la voluntad y la creación como una expresión de la voluntad divina? Bueno, para empezar, la pregunta obvia: ¿qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios al momento de decir esto sí y esto no, ¿verdad? Y si escoge una forma de crear el mundo y no otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Él crea lo que le da su regalada gana, por ejemplo, o puede más bien que sí y hace lo que se le antoje, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, es decir, estamos hablando de si lo que estamos planteando como problema acá es si la voluntad de la creación es hecha de tal manera que es irrestricta, ilimitada. Es decir, Dios hace completamente lo que quiere, lo que le da completamente la gana. Vea, Dios ha creado este mundo con estas leyes de la física, con estas leyes de la naturaleza, ¿verdad? Porque le dio simplemente no hay mayor explicación, porque le dio la gana. ¿Verdad? Si hubiera amanecido ese día de otra manera, pues a lo mejor si soltáramos las cosas de la mano, pues a lo mejor no caerían para abajo, no caerían para arriba, ¿no? O a lo mejor pues el sol saldría de occidente y se ocultaría en oriente, ¿no? Es decir, podría haber creado un mundo así, ¿no? Vea, podría haber creado un mundo donde 2 más 2 no es igual a 4, por ejemplo, o donde matar sea bueno. Vea. Entonces, claro, si estamos hablando, en ese sentido, estamos hablando de una voluntad ilimitada, irrestricta, que no se sujeta a nada. Justamente esto es lo que Tomás de Aquino se opone. Es decir, Tomás de Aquino rechaza esta salida. Dios no crea el mundo porque Dios así lo quiere sin ningún tipo de razón. Es decir, Dios crea el mundo porque quiere, pero quiere también lo que le parece racional, ¿no? Y esto es de alguna manera como rescatar la otra parte de esta característica de este Dios personal. Es decir, si Dios es persona, no solo tiene una voluntad, sino que también tiene un intelecto, ¿verdad? Tiene una cierta racionalidad, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de Dios, las dos, su intelecto y su voluntad no entran en conflicto. Su voluntad es de tal manera, es tan perfecta, dice Tomás de Aquino, que solo puede querer lo que es perfectamente racional, es decir, lo que su intelecto intelige, ¿no? Con lo cual, pues, de alguna manera garantiza que en el mundo hay un cierto orden, ¿verdad? No basado exclusivamente en lo que Dios quiere, ¿no? ¿Verdad? Como una especie de un arbitrio completamente caprichoso, sino porque Dios ha creado el mundo así,
no porque le da la gana, sino porque le parece que es, por decirlo así, el mejor mundo que se puede crear, ¿no? Y esto de alguna manera permite enfocar otra serie de problemas. Es decir, las leyes de la física son las leyes de la física porque son, digamos, las leyes racionales en que debe funcionar el mundo, y Dios quiere lo racional, ¿no? 2 más 2 es 4 porque Dios quiere lo que es lógico, ¿no? Y lo que es lógico es que 2 más 2 sea igual a 4. Matar es malo, no por un capricho divino, sino porque Dios no porque Dios quiera que eso sea malo, sino porque Dios quiere lo que es racional, y no es racional matar, ¿verdad? Entonces esos son un poco los ejemplos, ¿no?, que se estamos poniendo acá frente a la voluntad irrestricta, ilimitada, ¿no? A ese pensamiento de que Dios crea las cosas por pura voluntad irrestricta. A esa postura la vamos a llamar voluntarismo. Y a la postura de Tomás de Aquino, que piensa que Dios solo quiere lo que es racional, la vamos a llamar inteleccionismo, ¿verdad? Es decir, y esta es, digamos, la postura que suele ser más alimentada y más propiciada en la historia de la metafísica, ¿no? De hecho, el Dios de Aristóteles es un Dios inteleccionista. Si se recuerdan en el libro 12 de la metafísica, Aristóteles habla de que el cosmos desea lo que es inteligible, ¿no? Y solo puede desear como lo que es bueno lo que es racional, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y esto pues justamente da un poco a entender esta idea. Pero bien, volviendo a Tomás de Aquino, nos queda el último punto a desarrollar, que es lo que Tomás de Aquino piensa acerca de Dios. Y esto es muy importante porque aquí vuelve a aparecer Plotino. Es decir, no en el sentido de que Tomás de Aquino sea un místico, no es un místico, ¿verdad? Simplemente es un teólogo cristiano, ¿no? Y ya vamos a ver un poco qué puede significar eso, ¿verdad? Pero sobre todo en el sentido de que hay algo de Plotino que queda acá, ¿no? ¿Y por qué? Justamente es el Plotino que se ha logrado camuflar como obras de Aristóteles, que no son de Aristóteles, pero que parecen obras de Aristóteles, ¿no? Bien, volvamos un poco para explicar esto, es el problema del ser de Dios, ¿no? ¿En qué consiste Dios, por decirlo así? Volvamos al problema de la creación. Las cosas creadas, las cosas finitas, reciben su ser de otro, de Dios. Pero Dios, ¿de dónde recibe su ser? De nada. ¿Vea? Es decir, ahí la cadena se detiene. Dios no recibe su ser de otra cosa previa. Él dice, Tomás de Aquino dice que Dios tiene su ser por sí mismo. ¿Vea? Se basta a sí mismo completamente y no necesita de otro para ser. Y aquí no solo se refiere al concepto de sustancia, ¿no? Sustancia como una sustancia esencial determinada, sino en el sentido de que para ser, para existir, no necesita de otro, ¿no? Se basta a sí mismo, no necesita de otro para ser, ¿no? Y en efecto, los entes finitos, si son sustancias en el fondo, ¿verdad? En el sentido aristotélico, ¿verdad? No son plenamente sustanciales porque reciben su ser de Dios, son finitos, ¿no? Dios sí es plenamente sustancial porque sí no le hace falta nada para ser lo que es, se basta completamente a sí mismo, con lo cual dice, ya tenemos una primera pista para decir qué es Dios. Dios, dice Tomás de Aquino, es un ser subsistente, un esse subsistens por sí mismo, ¿no? No necesita, es subsistente por sí mismo, ¿no? Y esto es lo que lo diferencia, digamos, de los entes finitos. Los entes finitos, por otra parte, tienen un ser posible y contingente, es decir, pudieron no ser. Un unicornio, efectivamente, puede no ser, y de hecho no existe. Puede no existir y de hecho no existen, ¿no? Así como los Pegasos, la ciguanaba y todas estas cosas, ¿no? Pueden no ser, pero pueden existir, pero no existen. Y en ese sentido tienen y todas las cosas que existen, ¿no? Como por ejemplo las yeguas, los teléfonos, los perros, existen, pero pueden no ser, ¿verdad? Y en ese sentido el ser de las cosas finitas, de las cosas creadas, es, como habíamos dicho, en el mundo cristiano es posible y contingente. Pero Dios no es así. Vea, como Dios está en otro nivel, no es ni posible ni contingente, porque Él es y punto. Él no puede no ser. Vea, como un poco como el ser de Parménides, ¿no? En ese sentido, el Dios de Tomás de Aquino, además de ser un
es un ser subsistente, es un ser necesario. Es imposible que no sea, ¿verdad? En ese sentido ya tenemos una segunda pista, ¿no? Una segunda característica del ser divino. Es un esse subsistens, es un ser necesario, ¿verdad? Ahora, la tercera la toma desarrollando un poco la un versículo del Éxodo, ¿no? En el que justamente Moisés se revela, Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente y en consecuencia, por extensión, al pueblo judío, y él se presenta como el que soy, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Por lo menos así dice la traducción latina que maneja Tomás de Aquino, o que cita Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿no? Yo soy el que soy, ¿verdad? Lo cual es problemático porque obviamente en hebreo el verbo ser no existe en ese sentido, ¿verdad? Pero la idea de Tomás de Aquino es que es el que es, ¿no? Bien, Dios no da un nombre de sí mismo, no se define a sí mismo diciendo su esencia, digamos su naturaleza, las características que determinan su identidad, sino que simplemente dice que es el que es y ya está, no dice nada más. Y esto para Tomás de Aquino, esto lo que quiere decir es que Dios no tiene esencia, ¿verdad? Al contrario de los entes finitos, que tienen unas características esenciales que determinan su identidad de una manera necesaria, ¿no? Es decir, como animal racional, si tú le quitas la racionalidad al animal, pues dejas de tener a un ser humano, ¿verdad? Y pasa a ser otra cosa, ¿verdad? A diferencia de todos estos entes finitos que tienen esencia, Dios no tiene esencia, ¿verdad? Es ser, simplemente es sin esencia. Y recordemos que como ya ha distinguido entre ser y esencia, pues el ser, la estructura divina, por decirlo así, puede prescindir de la esencia y simplemente se queda con el puro ser. Dios es, dice, de hecho, así lo dice, ¿no? Tomás de Aquino. Dios es el ser mismo, un ser puro, el pleno acto de ser puro, ¿no? Sin esencia, ¿no? Y en ese sentido, esto es de las cosas que aquí, digamos, nos va a hacer recordar de nuevo a Plotino, ¿no? Dice, dice, dice Tomás de Aquino, bueno, sí, tiene esencia, pero coincide perfectamente con su ser. Lo que pasa es que no es cognoscible, dice, la esencia divina. No es posible, y no es posible que nosotros lo podamos conocer por nuestros propios medios, ¿no? Solo podemos conocer de Dios lo que Dios es por medio de su propia revelación. Entonces hemos llegado al límite de la teología natural, de la metafísica, y el límite que está al otro lado, más allá de lo que podemos conocer, no es el éxtasis místico, sino que es la revelación divina. Entonces, de alguna manera, vuelve a aparecer Plotino porque efectivamente el Dios no es cognoscible no es cognoscible, así como tampoco es cognoscible el uno de Plotino, ¿verdad? Pero mientras Plotino nos plantea sumergirnos en el éxtasis místico, desprendiéndonos de nuestro pensar, Tomás de Aquino lo que nos sugiere es reconocer los límites del pensar lógico y aceptar la verdad revelada de la fe, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, pues claro, la metafísica es sierva de la teología, ¿no? De las verdades reveladas. Esto es, en el fondo, Tomás de Aquino lo sigue desarrollando en otras maneras, ¿no? Y en ese sentido dice, el ser de Dios es un ser infinito. Infinito habíamos dicho que no significa increado, ¿no? Pero infinito también quiere decir indeterminado, es decir, que no podemos conocer o que no cuenta con determinaciones que determinen de una manera cerrada y fija su esencia, ¿no? Eso solo ocurre con las cosas creadas. En el caso de Dios, el ser puro no puede determinarse ni encerrarse en categorías conceptuales bastante delimitadas. Es imposible, ¿no? Y en ese sentido excede nuestras categorías mentales, excede nuestros conceptos y está más allá, de alguna manera, de lo que podemos pensar lógica y proposicionalmente, ¿no? ¿Verdad? Y en ese sentido, pues todavía nos vuelve a recordar otra vez al uno de Plotino, ¿no? Como algo que está más allá del ser, más allá del intelecto, etc., ¿no? O más allá de la esencia, para decirlo con más precisión.
Bien, yo creo que ya con esto hemos llegado al final de la unidad de Tomás de Aquino, ¿verdad? Yo les sugiero mucho que lean y se relean otra vez la lectura asignada, que en este caso corresponde a Gilson, ¿verdad? Que es el capítulo de Gilson sobre Tomás de Aquino, que me parece espectacular cómo desarrolla todos esos conceptos. Y ya para la siguiente sesión nos queda desarrollar el pensamiento de Guillermo de Ockham.